La Ley de Minas, aprobada por los liberales progresistas en 1869, que consistía de hecho en la desamortización del subsuelo español, puso en venta gran cantidad de minas propiedad de la corona que estaban mal explotadas por falta de medios. La liberalización del sector minero atrae hacia nuestro país a inversores extranjeros interesados en su explotación. Esta mina, la de Río Tinto, en Huelva, con 5.000 años de historia, explotada desde los Tartesos, rica en oro, plata y cobre, fue comprada en 1873 por una compañía inglesa por poco más de 22 millones de las antiguas pesetas, 132.000 euros. En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías. Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. En Río Tinto, la plantilla pasa de 1.000 a 10.000 mineros. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería. Aún se pueden apreciar en la costa de Vizcaya las heridas que ha dejado en el paisaje la extracción a cielo abierto del mineral de hierro, muy apreciado por la industria siderúrgica europea por su bajo contenido en fósforo, cualidad necesaria para la obtención de acero mediante los nuevos altos hornos. España se convierte en el mayor exportador de Europa de mineral de hierro. La mayor parte sale hacia Inglaterra. Los grandes beneficios que obtienen los exportadores vizcaínos con el mineral de hierro son reinvertidos en la construcción de modernos altos hornos en la orilla de la ría del Nervión. Vizcaya entra en ese momento en la edad del acero. La prosperidad de Bilbao se dispara. En 50 años multiplica por 5 su población. Alrededor de la minería y la siderurgia, los empresarios vascos crean otros negocios: banca, seguros, navieras y astilleros. En los astilleros del Nervión empiezan a construirse modernos cruceros acorazados como el Vizcaya para reforzar la Armada española. Cataluña, especialmente Barcelona, se convierte durante el último tercio del siglo XIX en el centro de mayor expansión industrial de todo el país. La producción de la industria textil, del algodón y la lana, que había comenzado a mecanizarse años atrás, crece ininterrumpidamente debido a la conquista del mercado nacional, gracias al ferrocarril y a las medidas proteccionistas que le deja el campo libre en las colonias. Cataluña experimenta una época de prosperidad como nunca había conocido. El pueblo la bautiza como la fiebre del oro. Barcelona se convierte en la capital económica de España. La humanidad es muy extraña. ¿Qué quiere decir? ¿A qué vienen estas fiebres? Ayer por la libertad, hoy por el dinero. Si después todo queda como antes. No, no. Todo cambia. La humanidad necesita de estas fiebres para crecer. Yo era enemigo de que el dinero, en lugar de ir a la industria, fuese a la aventura del juego de la bolsa. Pero he comprendido que se necesitan sumas fabulosas para poner en marcha los inventos actuales. El desarrollo de la industria provoca una mayor demanda de mano de obra. La clase obrera, que aumenta sin parar, se nutre de campesinos que abandonan el campo y se establecen en barracones o chabolas en torno a las ciudades industriales y las zonas mineras. La ausencia de las más mínimas condiciones sanitarias en estos poblados, unida a la insuficiente alimentación y al hacinamiento, traen enfermedades y epidemias que se ceban en la población.
En los años 80 del siglo XIX, la esperanza de vida de un español es, junto a la de Rusia, la más baja de Europa. 29 años. En Francia es de 43 años. La vida de los obreros en las fábricas y minas es extremadamente dura. La jornada de trabajo está en torno a las 12 horas, con un jornal de 3 a 5 pesetas diarias, de 2 a 3 céntimos de euro. Estos jornales, a pesar de triplicar a los del campo, no llegan para mantener a una familia. Por eso todos sus miembros, incluidos los niños, tienen que trabajar para pagar, entre otras cosas, el alto alquiler del cuartucho o del barracón, donde los padres viven hacinados con los 5 hijos que tienen de promedio. En el campo, donde sigue viviendo la mayor parte de la población, la vida es aún más dura. Se trabaja de sol a sol por una peseta de jornal. La miseria, el atraso, la escasa alimentación y la ausencia de futuro hace que los campesinos más jóvenes emigren hacia la ciudad o hacia América. Durante las 2 últimas décadas del XIX, salen de España, principalmente hacia Cuba, huyendo del hambre, 1 millón de españoles de una población total de 17 millones. El 2 de mayo de 1879, en este salón de la Fonda Casa Labra de Madrid, se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español. 16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las 2 tendencias en que se ha dividido la Internacional Obrera, la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional defienden la abolición de clases, la socialización de la propiedad y la ocupación del poder político por la clase trabajadora. La liberalización política que lleva a cabo Sagasta durante su turno en el poder permite a los anarquistas, después de haber pasado varios años en la clandestinidad, celebrar en 1881 un congreso en Barcelona. En él adoptan el nombre de Federación de Trabajadores. Dentro del movimiento anarquista existen entonces 2 tendencias: la colectivista, partidaria de la acción sindical a través de una organización legal, y la revolucionaria, partidaria del sabotaje y de la acción directa. Sí, vamos. Hay que montar una vigilancia muy estrecha. Y si tenemos alguna sorpresa, pasar a la acción inmediatamente y sin contemplaciones. ¿Vamos? Vamos. Los anarquistas cuentan en 1882 con casi 60.000 afiliados. Cataluña, Zaragoza, Valencia y sobre todo las zonas rurales de Andalucía son los lugares donde mayor implantación tiene el anarquismo. Los jornaleros andaluces, ante su crítica situación y la ausencia de medidas sociales por parte de los gobiernos, se suman al anarquismo en busca de la única esperanza que les queda, la revolución libertaria. Los motines populares contra los propietarios de los cortijos empiezan a producirse. En medio de un clima de agitación creciente, en 1882 son asesinados en Andalucía 3 presuntos confidentes policiales. La Guardia Civil acusa del delito a una sociedad secreta anarquista, la Mano Negra. El proceso judicial contra la Mano Negra es el pretexto usado por el gobierno para desarticular las incipientes organizaciones anarquistas en España. Nunca se ha sabido quién estaba detrás de la Mano Negra. Eterni testamenti, mysterium fidei,
La Iglesia española sigue la nueva estrategia decidida por el Vaticano, que aconseja reconocer al Estado liberal a cambio de obtener más influencia social, y se muestra ahora dispuesta a colaborar con la monarquía liberal. A su vez, el Estado consigue por esa vía apaciguar la hostilidad de la mayoría de los católicos hacia el régimen liberal. El liberalismo ha dejado de ser pecado y la Iglesia, con la benevolencia de los gobiernos, tanto conservadores como liberales, se dispone a catolizar de nuevo a España. Poco a poco, la Iglesia católica va impregnando a la burguesía liberal de su estricta moral y de su liturgia, hasta lograr recuperar el poder social perdido tras la Revolución Liberal de los años 30. La Iglesia apuesta por la enseñanza religiosa como una de las vías para el adoctrinamiento católico de los españoles. Bienvenidos al Colegio de Jesús. ¡Vamos! ¡A formar! ¡Vamos, vamos! En poco tiempo, el país se puebla de órdenes religiosas, muchas de ellas venidas de otros países europeos, que abren colegios dedicados a impartir enseñanza primaria y secundaria, sobre todo a los hijos de la burguesía. ¡Caminen! Un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad de Madrid por defender la libertad de cátedra, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, funda la Institución Libre de Enseñanza que tiene su sede en este edificio. Su objetivo es impartir una enseñanza no dogmática bajo el principio de libertad y el cultivo de la ciencia, encaminada a formar a la élite necesaria para la modernización de España. La enseñanza que imparte la Institución Libre es un foco de renovación pedagógica. Introduce la coeducación de chicos y chicas, rehúye el cultivo exclusivo de la memoria como forma de aprendizaje, potencia la personalidad de los alumnos, su espíritu crítico, su sensibilidad y el amor a la naturaleza. Barcelona, que se ha convertido en la capital económica del país, se dispone en 1888 a abrir las puertas de la primera exposición universal que se organiza en España. Les aseguro que en todo el país no se habla más que de lo que va a ser la exposición universal. Van a venir la Reina Madre, don Alfonso XIII, Sagasta... Y hay que ver lo que se ha construido. Alamedas, palacetes, grandes hoteles... Además del Gran Hotel Internacional, que fue construido en el tiempo récord de 55 días y del que solo nos ha quedado esta foto, existen otros edificios y monumentos construidos para la exposición que aún se pueden contemplar en Barcelona. La reina regente, que está acompañada por su hijo Alfonso XIII, inaugura en mayo la Exposición Universal. En el puerto de Barcelona, María Cristina recibe el homenaje de las escuadras navales de varios países invitados. Barcelona, que en 1888 tiene 500.000 de habitantes, recibe durante la exposición 2 millones de visitantes. De todas las novedades expuestas, la que más llama la atención es un nuevo invento, la electricidad. Estas grandes farolas eléctricas del nuevo estilo modernista son las encargadas de mostrar a los fascinados visitantes el nuevo avance científico que habrá de impulsar la segunda revolución industrial. En la misma exposición de Barcelona, los socialistas celebran su primer congreso y fundan su sindicato, la Unión General de Trabajadores. La UGT
se encargará de llevar al mundo del trabajo las ideas socialistas y de hacer frente al creciente poder de los anarquistas. En 1890, los socialistas celebran por primera vez el 1 de mayo. Popularmente es bautizada como la fiesta de Nuestra Señora de las 8 horas, por ser esta la primera de las reivindicaciones laborales de las manifestaciones pacíficas que celebran en Madrid, Vizcaya y Barcelona, donde el socialismo tiene mayor implantación. Barcelona, 1893. Como cada año, la temporada de ópera en el Liceo se abre en noviembre. El año que está a punto de terminar ha sido especialmente trágico para los barceloneses. 14 bombas han estallado en la ciudad. El terrorismo revolucionario que un grupo minoritario de anarquistas, partidarios del sabotaje y de la acción directa, practica en Europa como método de acción política, se ha instalado en Cataluña. Hasta este momento, el atentado más grave ha sido el frustrado intento de asesinato del capitán general de Cataluña, general Martínez Campos. El autor, un anarquista detenido, juzgado y condenado a muerte, había anunciado una terrible venganza ante el pelotón de fusilamiento. ...22 muertos y decenas de heridos. Esta es la venganza anunciada por el anarquista ejecutado. A partir de este momento, Barcelona es sometida a una espiral de violencia que acabará extendiéndose a toda España y que a lo largo de los años se cobrará la vida de varios jefes de gobierno. El país empieza entonces a poner nombre a un fenómeno que hasta ese instante desconocía: el terrorismo. ¡Qué espanto, Dios mío, una bomba! El mundo se ha vuelto loco. ¿A dónde iremos a parar? Virgen Santa. ¡Extra! ¡Extra! ¡Continúan los atentados terroristas! ¡Extra!